El estudio que proponemos hoy es basado en el libro de John Owen, La mortificación del pecado. Es un libro que yo entiendo que varios de ustedes lo han leído. Si alguien no lo ha leído, entonces este estudio que vamos a hacer le va a servir como, podemos decir, un resumen, una explicación, un comentario de lo que dice ese libro. En realidad, yo realmente agrego muy poco de lo mío, algunos pequeños ejemplos o algunas ampliaciones, pero voy siguiendo el patrón del libro en cuanto a la exposición de este tema. Y es un libro ampliamente recomendado para todo creyente porque trata el tema de la lucha en contra del pecado. Y precisamente este nombre que le ha dado, la mortificación del pecado, viene de la Biblia, ¿verdad? De esta frase de hacer morir las obras de la carne, y es en eso en lo que el autor se centra para desarrollar el tema de la santificación, un tema sumamente importante en la vida de todo creyente. Entonces, es un libro vital, pensamos muchos, ¿verdad? En la vida cristiana, súper importante. Si alguien no lo ha leído, lo animamos a que lo lea, pero también que podamos aprovechar entonces estas exposiciones. Mi deseo es poder hacerlo todos los martes a esta hora, las 7, si no hay inconvenientes. Y quiere el Señor entonces que nos ayude a poder sacarle provecho a este tiempo. Sin más, vamos a tener una palabra de oración y luego comenzamos con la exposición. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque nos permites a las personas que estamos en este momento conectadas seguir este estudio que deseamos realizar. Te pedimos tu bendición, te damos gracias, Señor, por los siervos que tú has levantado en el paso de los tiempos, entre ellos a este hombre, a John Owen, este puritano, un teólogo, un pastor que trabajó tan dedicadamente para enseñarnos la palabra, y también nosotros, Señor, recibimos de ese fruto, de esa labor tantos años atrás. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza que aprendemos pueda quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos entenderla correctamente y tú nos muevas, Señor, en el conocimiento de tu palabra, en la consideración de los principios bíblicos, tu palabra que es viva y eficaz y que penetra en lo profundo de nuestra alma, nuestra mente, nos lleva al discernimiento de tu santa voluntad, que tu Santo Espíritu obre en nosotros para nuestra santificación y para que tú seas glorificado. Confiamos, Señor, en esto porque tu palabra dice que tú nos santificas en tu verdad y que tu palabra es la verdad. Oh Señor, gracias también por Jesucristo, nuestro Salvador, y por el Espíritu Santo, a quien tú nos has enviado. Bendice este estudio de principio a fin y a cada uno de los hermanos en la situación que estén enfrentando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí hay unas personas más que tengo para agregar. Si usted ve Josué Alcócer ahí que entra alguien más, por favor lo agrega usted porque yo voy a estar con la exposición. Bien, vamos a ver si le puedo compartir entonces la presentación. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me confirman, por favor, si están viendo en la pantalla la presentación? Sí, bien. Bueno, entonces tenemos este tema aquí de la mortificación del pecado. Y el versículo clave que toma John Owen para comenzar
esta meditación es Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ese es un versículo clave, y lo que hace John Owen en el primer capítulo es hacer una descripción de ese versículo, un análisis de ese versículo. Pero hay algo que debemos tener entonces en consideración como introducción a este análisis. Nos dice el texto que si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, como ustedes lo ven en pantalla, es una manera de ilustrarlo, hay dos caminos. El versículo nos habla, nos indica dos caminos. Y es muy importante entonces que tengamos bien en claro esta división. A ver, perdón, no sé si se me... Ustedes siguen viendo la presentación, ¿verdad? No sé si me salí. Bien. A ver, nada más para tener... ¿Se ve la presentación? Sí, siguen en la presentación de los dos caminos, ¿verdad? Bien. Gracias por la información. Entonces, hermanos, el versículo nos divide estos dos caminos y es muy claro. Conforme a la carne, por un lado, mortificando las obras de la carne o haciendo morir las obras de la carne, por el otro lado. Vamos a considerar entonces ese análisis, el análisis del versículo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ustedes ven las palabras marcadas allí con rojo y subrayadas y más intensa, es porque esa palabra es importante, el sí que está allí. Esto nos habla de que hay una conexión entre mortificar la carne con ese camino que lleva a la vida eterna, y también podríamos decirlo del otro lado, entre aquel que vive según las obras de la carne o andando en las obras de la carne y la muerte. Ahora, debemos ver entonces que este sí nos habla de algún modo como en una condición, como si uno se encontrara con una persona que está enferma o el médico que se encuentra con el enfermo le dice, si usted toma esta medicina se va a curar de esta enfermedad que usted tiene. Si no lo hace, evidentemente va a seguir enfermo o incluso puede tener mayores consecuencias. Entonces debemos ver que la mortificación en un sentido es un medio a la vida eterna, porque el texto nos dice que si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Sin embargo, debemos aclarar aquí, es sumamente importante, que la mortificación no es una manera de obtener la salvación o la vida eterna. No es que alguien debe mortificar para ganar la vida eterna, porque eso sería la doctrina de salvación por obras, la cual es ampliamente rechazada en la palabra de Dios. Y sabemos que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Pero en un sentido, en otro sentido, es un medio a través del cual llegamos a la vida eterna sin que esto sea una obra para ganar, sino aquellos que tenemos la salvación, que recibimos la salvación por gracia, entonces vamos o caminamos en esta dirección. Y esto nos dice la Biblia, los que viven conforme a la carne no son realmente creyentes, ¿verdad? Esta es la idea. Romanos capítulo 8, versículos 8 y 9, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, es el camino que va hacia la perdición. Esas personas viven según los deseos, según su carne.
Ellos viven complaciéndose en todos sus deseos y sus pensamientos, sin importar si estos son contrarios a lo que Dios dice en su palabra. Y este punto es importante porque aquí debemos hacer una aclaración de una confusión que se ha enseñado mucho en las iglesias cristianas, que es la de la persona que llaman un creyente carnal. Un creyente carnal, lo vamos a ver después en una de las siguientes imágenes de la presentación, pero nada más aclaro esto. Si son personas que viven conforme a la carne, y ese es su patrón de vida, esa es su práctica, entonces, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, realmente están demostrando que no son creyentes. Ahora, los que viven conforme a la carne, entonces son estas personas que pertenecen a este entorno de la carne, a este entorno de las personas que se manejan según sus propias inclinaciones. Y debemos recordar una de las doctrinas bíblicas fundamentales, es de que cada ser humano es pecador, ha caído, caímos desde Adán en el huerto del Edén, todos heredamos la naturaleza pecaminosa y nuestras obras tienden hacia el mal y son obras de una naturaleza corrupta. Por lo tanto, andamos según el impío anda según la carne y pertenece a este entorno. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos. Por eso es tan importante entender esto de la carne. ¿Qué es lo que tiene que ver esto de la carne? Las personas que viven conforme a la carne realmente definen a una persona que no ha conocido a Cristo, que no es un verdadero salvo, y se mueve en un entorno pecaminoso. Ahora, hay una relación también entre el fin y los medios. Por eso yo decía antes que la mortificación no es un medio para ganar la salvación, sin embargo, es el medio que Dios determinó para que aquellos que son salvos lleguen a la vida eterna que Él les ha dado. De modo que Dios que nos ha salvado porque ha realizado de una manera completa esa obra en la cruz, ha determinado que la santificación sea un proceso y como tal, como un proceso, es un medio en el cual el creyente va avanzando desde el momento de su salvación, de su conversión, hasta el fin de su vida. Sigamos con el análisis del versículo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí tenemos marcados los verbos. Sin embargo, no es el análisis puntualmente acerca del verbo en sí, sino de algo que está implícito para nosotros en nuestro idioma español en el verbo, que es el pronombre al cual se refiere. ¿A quién les dice eso el apóstol Pablo? Dice, porque si vivís, no tenemos el pronombre ahí, pero podemos agregarlo. Podemos hablar de que se refiere a vosotros o a ustedes. Si vosotros viven según la carne, o si ustedes viven según la carne, van a morir. Pero si viven según el Espíritu, o si hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. Ahora, el apóstol Pablo escribe a creyentes. Es una carta dirigida a los creyentes que están en Roma. Por eso si nosotros analizamos en los versículos, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son los hermanos en Cristo, son personas que están en Cristo, que han venido a la salvación. En el versículo 9 dice, los que viven según el Espíritu. Es decir, que tienen esta norma de vida, el Espíritu de Dios es el que los guía. Y obviamente los guía porque el Espíritu está en ellos. Los que tienen el Espíritu de Dios, dice el versículo 11.
Y aquí viene la aclaración una vez más. ¿Existe el creyente carnal? Bueno, esta división no está solamente en dos caminos, sino en dos maneras de vivir o dos formas de vida. ¿Cuáles son estas dos formas de vida? Bueno, aquellos que andan en las obras de la carne, es lo que aquí se explica con esta palabra, ¿verdad? O que nosotros entendemos como carnal, son los incrédulos. Y los que mortifican las obras de la carne o hacen morir las obras de la carne o andan en el espíritu, que son explicaciones de lo mismo, son creyentes. Y esto es muy, muy importante, porque vean que de esas dos palabras que parecen contrarias, carnal y creyente, hoy en día se ha dicho que una persona que una vez fue a una iglesia y hizo una oración o tuvo alguna experiencia especial, según la persona, de haberse encontrado con el Señor, pero luego dejó el camino del Señor y ahora está en una vida pecaminosa, pecando constantemente. Para algunos, esa persona es un creyente carnal. Sin embargo, son dos expresiones contradictorias. No se refiere a carnal de que está en la carne en un cuerpo, sino que se refiere a carnal como una connotación de las obras pecaminosas. Y ahora el autor va a explicar un poco más. Debemos hacer una diferenciación también entre justificación y santificación. La justificación es un acto legal realizado, ¿verdad?, por Dios en el momento en el que Jesucristo pagó el precio entregándose a sí mismo en la cruz, soportando la ira de Dios. Esta transacción de que Dios nos ve a nosotros en la justicia de Cristo, porque los creyentes estamos en Cristo, entonces somos declarados justos. Dios nos justifica en Cristo. Entonces somos justificados en Cristo y eso sucede una vez en la vida del creyente y es para siempre, tiene un efecto permanente y ya una persona que ha sido justificada nunca va a perder la justificación. Por otro lado, tenemos la santificación. Estas dos cosas no son iguales. Aunque en el momento de la justificación también somos santificados por la obra de Cristo en la cruz, hay una santificación inicial porque el Señor nos santifica, nos limpia, nos purifica por esa obra en la cruz. Sin embargo, cuando hablamos de santificación nos referimos a un proceso a lo largo de la vida del creyente por medio del cual va avanzando, dando pasos en el conocimiento de Dios, de su voluntad, y va teniendo victoria contra el pecado. Va dando pasos en la santificación. Y obviamente esto tiene un inicio en la salvación, es un proceso en la vida del creyente y tiene un punto final en la gloria, ¿verdad? Cuando estemos todos frente al Señor en el cielo, y obviamente esa va a ser ya la santificación final. Entonces, habiendo dicho estas diferencias, perdón por ese ruido, que algo malo toco aquí, otra vez, ahí, veamos estos. Justificación en un momento, digamos que ese es el momento de la salvación, algo instantáneo en el momento en que la persona puso la fe en Cristo Jesús, fue justificado en base a la obra de Cristo, y la santificación algo progresivo. Sin embargo, también debemos aclarar de que hay distintos avances en la santificación. No todo creyente va a avanzar de la misma manera. Hay algunos que le toman más tiempo y hay otros que avanzarán con mucho más velocidad. Seguramente usted pueda pensar en ejemplos o considerar su propia vida. ¿Cuánto tiempo hace que usted conoce al Señor y cuánto ha avanzado en la santificación? ¿Cuánto se ha alejado del pecado? ¿Cuánto más cerca está de Dios y de su palabra y una práctica de vida
piadosa. Y habrá otros que les tome todavía más tiempo. A veces uno conoce personas que tienen años de ser creyente y se le ve un avance muy pequeño. El punto es, ¿ha habido realmente avance? ¿Ha dado pasos venciendo el pecado? ¿Se ha manifestado el poder de Dios en esa persona para vencer el pecado? Y eso está directamente relacionado con la práctica de la mortificación. Aquí estamos. Otra aclaración, y estos gráficos espero que puedan servir también, porque habíamos visto antes en el gráfico de la santificación en una línea, línea ascendente de forma permanente, pero no es solo que hay distintas formas o distintos avances en la santificación, sino que no es un camino siempre parejo, no es que usted va siendo santificado, siempre va avanzando y ya venció un pecado y ahora vence el otro, no, hay avances y hay retrocesos. Hay ciclos en la vida del creyente. Usted puede ver en su vida donde hay momentos donde está muy bien con el Señor y está teniendo victorias contra el pecado, y hay momentos donde afloja en los hábitos piadosos, en la lectura de la palabra, en la oración, y siente que está cayendo y que se está alejando, pero luego el Señor lo levanta, lo fortalece, y así vemos este gráfico que representa también la forma en la que muchas veces vivimos o practicamos el avance en nuestra santificación. Consideren este gráfico. Si usted mira ese gráfico, usted puede pensar, bueno, pero ¿qué pasa con esta persona? No está avanzando en la santificación. Parece que sí avanzó un poco y luego ha tenido esos ciclos y ahora parece que va en caída ya, ¿verdad? Casi al punto del inicio. ¿Puede ser un creyente? Bueno, pensemos, si está en el proceso de santificación es un creyente. Un impío no está siendo santificado, en un impío no está el Espíritu Santo de Dios, no tiene ninguna lucha en contra del pecado, vive de acuerdo a sus deseos, anda conforme a la carne. Pero ¿qué pasa si este gráfico de este creyente nosotros lo vemos ampliado en el tiempo? Entonces, este es el mismo gráfico, un poco más chiquito, y si vemos la vida completa de él, puede ser que sea así. Puede ser que esta persona se convirtió al Señor, el Señor le salvó, pero estuvo un tiempo en una iglesia, pero no tuvo alimento espiritual de la palabra. Quizás en esa iglesia creían doctrinas equivocadas, quizás no fue diligente en los medios de gracia, pero después en otro momento de su vida se dio cuenta, el Señor le fue guiando, le fue corrigiendo, la persona ha experimentado la mano del Señor obrando en él, de repente leyó la Biblia, leyó libros, escuchó sermones, y ahí vemos cómo su vida fue cambiando. Y quizás nosotros tengamos en nuestra vida diferentes momentos que puedan poner también en evidencia esos altibajos, pero lo importante es entonces considerar la vida de esa persona y obviamente el deseo de cualquier verdadero creyente para con cualquier persona que se convierte y viene al Señor es que esa persona desde el momento en que se convirtió crezca y que tenga una buena enseñanza y una buena doctrina, que sea pastoreado, que sea llevado al alimento espiritual. Pero sabemos que muchas personas carecen de estas cosas y eso va a afectar su vida en su proceso de santificación. Yo pienso en mi propia vida, por todos los lugares donde me llevó el Señor desde el momento que me salvó hasta ahora, y obviamente el proceso de santificación fue muy diferente en distintos tiempos. Lo importante es, al mirar para atrás, veo que ha habido un avance en el conocimiento del Señor y en alejarme del pecado, no solo en el conocimiento del Señor, sino también en la práctica. Ahora, no puede haber no puede haber santificación o no puede haber un proceso de santificación sin mortificación. No se trata esto de que usted se compare con otros. Quizás en una de esas bajadas, de esos ciclos donde parece que la persona va en retroceso, quizás alguien se sienta tremendamente mal y obviamente eso es producto del pecado cuando nos alejamos del Señor y de las consecuencias que eso trae. Pero usted piense en la obra que Dios está haciendo en su vida y asegúrese de que usted está trabajando en la mortificación, porque nadie va a llegar
a un punto alto en la santificación de una forma mágica. No importa que usted haga, digamos, utilice cualquier método humano, ¿verdad? De técnicas, y vamos a hablar un poco más de eso también, pero cuántas cosas falsas en las cuales se ponen las expectativas, incluso se promocionan hoy como estrategias de liberación para que alguien ya sea una persona súper santa y súper piadosa, y en realidad no tiene ningún valor porque se alejan de lo que dice la palabra de Dios. Acá la Biblia nos está diciendo cuál es la forma, y la mortificación es necesaria. Entonces, siguiendo con el análisis del versículo, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces tenemos que considerar este punto. Por el Espíritu es el recurso, el poder, el medio, también dice el libro, para lograrlo. Por el Espíritu. Y aquí hay varios versículos que es importante que los leamos. La mayoría están en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 6 y Gálatas también capítulo 5, pero consideremos estos. Más, aquí estoy leyendo Romanos capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La mayoría de esos textos se refiere al Espíritu de Dios. Entonces es muy importante considerar esto. Es el Espíritu de Dios obrando en los creyentes. ¿Dónde está el poder? En el Espíritu. No hay otro recurso útil para lograrlo. Y eso yo decía antes. Nuestras propias fuerzas, técnicas, técnicas milagrosas, o técnicas que quizás no son milagrosas, pero a veces, aunque puedan ser espirituales en un sentido o estar bañadas con una espiritualidad, carecen de valor. Digamos, si usted está en un periodo de tentación o en una lucha contra algún pecado, usted puede utilizar técnicas que son humanas, digamos, técnicas psicológicas, por ejemplo, hacer meditación, o alguien le puede decir, bueno, salga a caminar, dedíquese a la jardinería, ¿verdad?, para vencer el pecado. Pero todas esas cosas, por más que algunas sean buenas o saludables, carecen de poder. Incluso yo decía recién, y quiero no darme mal a entender con esto, pero a veces hasta podemos espiritualizar técnicas sin que sea en el espíritu. Por ejemplo, usted está siendo tentado, usted dice, me voy a leer todo un libro de la Biblia, ¿verdad? Para vencer el pecado. Y usted se puede leer todo Job. Y puede ser que al finalizar la lectura, usted caiga en el pecado, porque eso no necesariamente significa andar en el espíritu. ¿Me explico? O sea, también los impíos pueden leer la Biblia. El tema es, ¿estoy haciendo algo realmente en el recurso de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, o lo estoy haciendo en la carne? Uno puede orar en el Espíritu o puede orar en la carne. Digamos, los incrédulos oran. Uno puede hacer una buena obra guiado por el Espíritu de Dios, o uno puede hacer una obra con una mala motivación, con una motivación carnal que surge de nuestro. Entonces tenemos que ser muy, muy muy detallistas a la hora de analizarnos a nosotros mismos y pensar, ¿estoy siendo movido por mi corazón inclinado al mal o estoy realmente actuando en el poder del Espíritu? Y esto es algo que lleva a muchas personas a una gran crisis acerca de la seguridad de salvación en sus vidas. ¿Por qué? Porque muchas personas se preguntan
si es que realmente son creyentes cuando están atravesando serias o fuertes tentaciones, fuertes luchas contra el pecado, porque ellos analizan su propias experiencia y viven lo que decía el apóstol Pablo, que el pecado que mora en mí, lo que tengo que hacer, eso no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y esa lucha muchas veces lleva a las personas a una especie de depresión, una especie de, de sentirse agobiado, pero debemos considerar esto, hermanos, si hay lucha, si hay batalla entre la carne y el espíritu, ahí hay una evidencia de vida espiritual. El punto es, ¿me afirmo entonces en el poder del Espíritu Santo para vencer en esa tentación o en esa lucha contra el pecado, o utilizo mis propios recursos? Si utilizo mis propios recursos o métodos, todo va a fracasar. Consideremos otra parte del versículo, no solo que debo hacerlo en el recurso del Espíritu, sino que debo preguntarme qué es lo que debo hacer, y lo que debo hacer es mortificar, hacer morir. Hacer morir o mortificar las obras de la carne o las obras del cuerpo. Esa es una explicación también, basado también en la palabra original. Por eso se utiliza esta expresión, obras de la carne o obras del cuerpo. Y para explicar un poco lo que esto significa, el versículo 19 del capítulo 6, el apóstol Pablo lo dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Debemos pensar de que el pecado es realizado en nuestro cuerpo, en un sentido en nuestros miembros, aun cuando esto implique, por ejemplo, nuestros pensamientos o nuestro interior, ¿verdad? Nuestra parte no física, no material. Pero obviamente la tendencia de estas obras de la carne es esa que llegue a actos. Entonces, cuando hablamos de las obras de la carne, o las obras del cuerpo, nos referimos al pecado remanente en nosotros los creyentes, porque hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, que nos ha transformado. Ha habido en nosotros un cambio gigantesco, tremendo. El Señor sacó nuestro corazón de piedra, nos dio un corazón de carne, tenemos temor de Dios, pero sin embargo está el pecado remanente o la vieja naturaleza, ¿verdad? Del viejo hombre, que lo podemos entender como esa sede, ese lugar donde están todos los deseos y afectos desordenados en nuestra vida. Entonces, ¿qué son estas obras de la carne? ¿Qué tipo de obras son? Son acciones, son pensamientos también, pueden ser emociones. Generalmente las obras de la carne en la Biblia habla o se refiere a acciones. Generalmente involucra aquellas cosas en las cuales el cuerpo entero es entregado a una obra pecaminosa. Por ejemplo, en Gálatas 5:19 lo menciona una lista y dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces sabemos obviamente que en su grado extremo estas cosas tienen que ver con actos carnales, ¿verdad? Sin embargo, también vemos que todos estos pecados tienen una parte inicial en los pensamientos o en las emociones. Por ejemplo, si hablamos de la envidia, eso no necesariamente es algo que claramente va a ser exteriorizado, aunque pudiera ser que sí, que llegan a obras que ponen en evidencia esa envidia y como dice el texto, se hacen manifiestas esas obras de la carne. O si pensamos
por ejemplo, en los pecados, en el pecado de la lascivia, eso puede estar en el pensamiento, puede estar en la emoción. Entonces vemos que es más amplio. No solamente esas obras, las cuales son fácilmente identificables, como usted puede decir una persona que está en borrachera o aquel otro que cayó en adulterio y ahí quedó escrachado porque lo vieron con la amante, sino que también hay que ir a la raíz de todas esas obras, a las causas de esas obras de la carne, que en un sentido también pertenecen a las obras de la carne. Y debemos también mortificar no solo esos actos, obviamente muy evidentes, es de esperarse que cuando alguien se convierte, ¿verdad? Si está en una relación adúltera, inmediatamente lo corte, o si participaba en herejías, ya no va a ser más un hereje, no puede ser que siga creyendo en cosas contrarias al Evangelio. Eh, Debe rechazar todas esas obras de la carne. Sin embargo, deben ser mortificadas desde la raíz. Y aquí es importante considerar lo que nos enseña el libro de Santiago, la epístola de Santiago, cuando nos habla de la concupiscencia. Porque entendemos de la concupiscencia como ese fuerte deseo en nuestro interior que nos arrastra, nos lleva al pecado, y ahí dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, tiene que ver con la concupiscencia en nuestro interior que quiere llevarnos a la consumación del pecado. Puede ser que la concupiscencia nos lleva, obviamente, en primer lugar, a un pensamiento, un mal pensamiento que genera emociones en nuestro ser, pero finalmente también llega a un acto. Ahora, desde que está en nuestro pensamiento ya es pecado, pero ¿qué va a procurar nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza? El mayor mal posible dentro del pecado al cual aspira. La concupiscencia no se va a conformar con que el pecado, por ejemplo, de la codicia esté en nuestra mente. Quiere que llegue hasta el extremo posible, sea la envidia o sea el robo, ¿verdad? No se va a conformar con que la enemistad esté en nuestras emociones o quizás algún celo, alguna envidia contra algún hermano, sino que quiere que llegue hasta lo máximo, ¿verdad? Hasta el homicidio, si es posible. Por eso va a ir en busca de lo peor. Sin embargo, si el creyente trabaja, va a trabajar no solo en aquellos actos manifiestos, grandes y evidentes, sino también desde el inicio, desde la raíz. Por eso Jesús también de manera ilustrativa decía, la raíz está puesta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así debemos ser nosotros en cuanto a la mortificación. Ahora, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces notemos también, hermanos, que la carne no solamente son obras marcadas y manifiestas, sino que también tienen pasiones y deseos a los cuales debemos mortificar. ¿Y a qué se refiere la palabra mortificar? Bueno, es hacer morir. Es una manera metafórica de decir quitar la vida o matar, podría ser para nosotros más claro. Quitar la vida a cualquier cosa viviente, arrebatar el principio de toda fuerza, vigor y poder de un ser vivo, y en un sentido neutralizar sus acciones. Somos llamados a hacer morir las cosas pecaminosas en nosotros, pero este llamado es algo constante porque no es solamente que lo matamos y ya una vez y ya se murió. No, es algo que el creyente debe hacer de manera continua. Recordemos que el viejo hombre es descrito en la palabra de Dios, o mejor dicho, el pecado es descrito como un viejo hombre, el pecado remanente, también como vestimentas de las cuales nos despojamos. Nos despojamos en la conversión, pero nos tenemos que despojar de esas vestimentas de nuestra antigua vida constantemente.
Ahora este viejo hombre, o esta descripción de viejo hombre, nos hace pensar de que este viejo hombre tiene facultades, tiene sabiduría, su sabiduría pecaminosa, tiene astucia, tiene fuerza. Por eso es una lucha, por eso es una batalla la santificación. Pero en un sentido, esta es obra de mortificación, es una obra realizada porque el creyente tiene unión con Cristo. Es decir, que fue realizada por Cristo en la cruz. En un sentido, esta obra ha sido completa, realizada por Cristo de manera meritoria, porque Él venció al pecado, y Él nunca pecó y venció al pecado, y ejemplarmente, porque también es ejemplar para nosotros. Y este es un punto muy importante, porque la doctrina de la unión con Cristo es una de las doctrinas que nos hacen considerar que en nuestra batalla contra el pecado, yo no soy ya el mismo que era antes de conocer a Cristo. Porque hay una realidad espiritual que empecé a vivir y obviamente a comprender por medio del estudio de la palabra que antes para mí no existía. ¿Cuál es esta realidad? Que cuando Cristo murió, yo morí con Él. Es una realidad espiritual solamente comprensible para aquellos que están en Cristo y que creemos por la fe. De la misma manera que creemos por la fe de que Jesús murió cargando mi pecado, también debo creer esto, lo que me dice Romanos capítulo 6, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que cuando Cristo murió, nos llevó a nosotros con él a la cruz, con el propósito de que no sirvamos al pecado, sino que le sirvamos a él, y esto implica vivir en santidad. En Romanos capítulo 6 también, versículo 8 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, morimos con Cristo. Esta es una realidad que nos hace pensar que viviremos con Él. Y no solo como una realidad futura, sino como una experiencia presente. En la regeneración, es decir, en el momento en que el Señor, Dios nos dio vida espiritual, el momento también de nuestra salvación, fuimos unidos a Cristo en su muerte y esto queda claramente ejemplificado con el bautismo. El bautismo es un testimonio de algo que pasó en nuestra vida tiempo atrás, en el momento en el que Dios nos salvó. Por eso nosotros leemos en Romanos 6, del 3 al 5, el apóstol Pablo nos hace reflexionar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ahí hay una frase clave en el centro de estos textos, es que dice que andemos en vida nueva. Y si andamos en una vida nueva, habla de que había una vida antigua. Y esta vida nueva está directamente ligada a la muerte y a la resurrección de Cristo. Por eso, si entendemos la doctrina de la unión con Cristo, sabemos que nuestro viejo hombre murió con Cristo, es una obra realizada. Sin embargo, yo tengo una experiencia presente en el cual hay una demanda, una exigencia, un deber, pero la victoria está asegurada por esa obra realizada y completa de Cristo en la cruz. Ahora, ¿cuál es esa experiencia? Gálatas 5:17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, esta lucha en el cual el creyente puja desde su espíritu para querer honrar a Dios, pero ve otra ley en sí mismo, en sus miembros, que lo lleva cautivo al pecado, esta batalla tan fuerte, tan interna, tan a veces difícil de comprender, de discernir, de explicar. Generalmente uno tiende
a vivir estas batallas en soledad, porque la batalla contra el pecado es en un nivel tan íntimo, ¿verdad? Aunque como creyentes vamos aprendiendo también a buscar ayuda y a contar a otros de nuestras luchas y nuestras experiencias para recibir enseñanza, instrucción bíblica, exhortación y ánimo. Sin embargo, esta batalla pone en evidencia de que hay una vida espiritual. El impío también puede tener una lucha contra el pecado, pero desde el punto de vista de su conciencia, quizás porque tiene temor a lo malo que le pueda pasar. Pero el creyente tiene esta lucha entre el espíritu y la carne, porque es tentado por la concupiscencia, por el mundo, por Satanás, y es en ese sentido el viejo hombre lo quiere arrastrar a su vida anterior o a pecados que incluso ni antes había experimentado para alejarlo de Dios, pero en el Espíritu de Dios es guiado para honrar a Dios y vencer el pecado. Entonces, esta es una obra que es llevada a cabo en nosotros. Fue realizada de manera completa por Cristo, pero sin embargo, el que determinó el medio por el cual Él nos va a llevar a la gloria, ha determinado, como vimos antes en esos grafiquitos, que la santificación es un proceso y Dios está obrando en nosotros y en este deber, porque Dios nos dice que debemos hacer morir las obras de la carne, somos responsables. Es verdad que es una obra de Dios por el Espíritu Santo y que está completa en Cristo, pero sin embargo somos llamados a mortificar, es decir, que hay una responsabilidad nuestra y nosotros debemos, con todo nuestro ser, entregarnos a realizar esta labor. La mortificación del pecado remanente que habita en nuestros cuerpos mortales es el deber constante de los creyentes, a fin de que el viejo hombre no tenga vida ni poder para dar a luz las obras o hechos de la carne. Seguimos con el análisis del versículo. Ya vamos terminando. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y entonces llegamos aquí a la promesa. Viviremos. En un sentido, esto tiene que ver con la vida eterna, porque como hablamos que los dos caminos conducen a lugares diferentes, el destino final, ya sea de aquellos que andan conforme a la carne, es la muerte segunda, la condenación, el infierno, o aquellos que andan en el espíritu o que por el espíritu mortifican las obras de la carne, es la vida eterna. Entonces entendemos esto, que en un sentido es un medio en el cual Dios lo va llevando y también es un fin, porque los creyentes tenemos la vida eterna, ¿verdad? Y vamos a la vida eterna. Sin embargo, no debemos pensar que solamente es algo futuro, sino que esta promesa de vida también tiene que ver con algo presente, con esta vida espiritual que el creyente disfruta hoy en día, cada vez que por el Espíritu de Dios hace morir las obras de la carne. Esto tiene que ver con el gozo, con el consuelo, con el vigor, con nuestro avance en la vida espiritual, en nuestro proceso de santificación donde Cristo va siendo moldeado en nosotros. Esta expresión vivir la usa el apóstol Pablo cuando dice, pero ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El apóstol Pablo no estaba refiriéndose a la vida física, no era que se iba a morir físicamente si los hermanos se alejaban del Señor, sino que él hace referencia a que él iba a sentir un gran bienestar espiritual en tanto supiera que los hermanos permanecían firmes en la fe. Y también nosotros debemos considerarlos de este modo. Vamos a tener un bienestar espiritual en nuestra vida si estamos entonces también batallando contra el pecado y haciendo morir las obras de la carne. Hasta aquí llegamos. Esta era la última. Espero, hermanos, que estas diapositivas y este resumen del capítulo, esto es del primer capítulo del libro de la mortificación del pecado,
como dije antes, está enfatizando este versículo, Romanos 8:13, tomando cada una de las partes del versículo y haciendo una explicación entonces de lo que significan esas frases o esas palabras. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a abrir un pequeño espacio para cualquier pregunta que haya.